Los años 60 no fueron una década, fueron una explosión. Mientras el mundo cambiaba la música, la moda y la forma de entender la libertad, sobre dos ruedas ocurría algo todavía más salvaje. Los ingleses dominaban con puño de hierro, los japoneses llegaban sigilosamente como aprendices que pronto se convertirían en maestros, y los americanos rugían con motores que parecían sacados del infierno. 50 años después, sus herederos tecnológicos deberían haberlos enterrado. Pero no lo han conseguido. Estas son las 16 máquinas de los 60, que todavía hoy, en 2026, parten el cupé a las modernas. Número 15. Cambiemos el chip por completo. Olvídate de los motores grandes, de los cilindros gordos y del peso. La Yamaha ICO 10DS la DS3 era diminuta. Parecía una moto de reparto de periódicos, pero escondía un corazón de competición que dejaría en ridículo a más de una máquina de cilindrada superior. Estamos hablando de un dos tiempos, un concepto que los puristas despreciaban por sucio y ruidoso, pero que Yamaha convirtió en oro. Su motor bicilíndrico de 246 centímetros cúbicos escupía 21 caballos de potencia y lo hacía subiendo de vueltas como una moto de gran premio. La clave de la DS3 era el peso. Esta cosa pesaba lo que una bicicleta moderna bien alimentada, lo que le daba una relación peso-potencia que dejaba en evidencia a motos 3 veces más grandes. Montar una YDS3 no era un paseo, era una experiencia binaria. O ibas a fondo, con el motor chillando como una Banshee en el límite del cuentavueltas, o no ibas. No había término medio. No existía el crucero relajado. Si querías ir despacio, mejor te bajabas y empujabas. Y cuando decidías soltarle la rienda, la magia aparecía. Era ágil, reactiva, y te hacía sentir que ibas más rápido de lo que realmente ibas. La pega, y era una pega gorda, es que los dos tiempos son criaturas temperamentales. Eran más sedientos que un marinero en puerto y fumaban más que una locomotora de carbón. Si no acertabas con la mezcla de aceite, te quedabas a pie con el motor gripado, llorando sobre una pieza de museo caliente. Pero si Yamaha tenía un as bajo la manga, su eterno rival Suzuki no se iba a quedar cruzado de brazos. Ellos tenían un as bajo la manga, y además llevaba 6 marchas. Número 14. Suzuki T20 Super 6. Mientras el resto del mundo se peleaba con cajas de cambio de 4 velocidades que a menudo no funcionaban bien, Suzuki apareció con un machete y partió la selva en dos. La Suzuki T20 Super 6 llegó al mercado y dijo: ¿5 marchas? ¡Qué bonito! Nosotros ponemos 6. Y no era marketing, era real. Esta moto, con su motor de 2 tiempos y 247 centímetros cúbicos, tenía una transmisión de 6 relaciones que parecía sacada de un camión. El resultado era una bestia pequeña que podía mantenerse en la zona de potencia, pase lo que pase. Daba igual si ibas cuesta arriba, con viento en contra o remolcando un sidecar imaginario, siempre tenías una marcha más para estirar la alegría. Sus 29 caballos la convertían en una de las 2 tiempos más rápidas de su época. Aceleraba con una furia que asustaba a los 4 tiempos de mayor cilindrada y dejaba a sus competidores japoneses preguntándose cómo lo habían hecho. Suzuki la llamó Super 6 sin complejos, y no iban de farol. Era rápida, ligera, y tenía esa chispa de locura que solo los 2 tiempos saben dar. El problema es que toda esa complejidad mecánica tenía un precio. 6 marchas significaban más piezas, más cosas que podían fallar, más mantenimiento. Y como buena 2 tiempos, seguía siendo una amante exigente que requería mimos constantes y una mezcla de aceite perfecta. De hecho, uno de los más ambiciosos estuvo a punto de convertirse en un fracaso legendario. Pero de ese fracaso nació la obsesión por la perfección. Número 13. Honda QB450 Black Bomber. Honda tenía un problema. Habían conquistado el mundo con motos pequeñas, fiables y sencillas. Pero en Estados Unidos y Europa, el prestigio se medía en centímetros cúbicos. Necesitaban una moto grande, y la necesitaban ya. Así que, con la prisa de un estudiante, la noche antes del examen, Honda diseñó la CB 450 Black Bomber. Y vaya diseño. Honda decidió que su motor bicilíndrico paralelo de 444 centímetros cúbicos usaría un orden de encendido a 180 grados. Esto significa que ambos pistones suben y bajan a la vez, en lugar de alternarse como hacen la mayoría. En la pizarra del ingeniero, esto prometía una suavidad de funcionamiento increíble.
En la realidad, la Black Bomber vibraba como una lavadora en el ciclo de centrifugado y sonaba como un tractor con mal humor. Pero no todo era malo, la moto era rápida, muy rápida. Podía mantener los 160 km por hora sin despeinarse y tenía una sofisticación técnica que superaba a casi todo lo europeo. Doble árbol de levas en culata, algo impensable en una moto de calle de la época. El problema es que, a velocidad de autopista, conducirla era como masajearse la columna con un martillo neumático. Las vibraciones eran tan bestias que los retrovisores se volvían inútiles, los tornillos se aflojaban solos y las manos del piloto se dormían a los 20 minutos. Honda había construido un dispositivo de tortura de alta tecnología que, casualmente, iba muy rápido. Pero mientras los japoneses experimentaban, al otro lado del continente, en un pequeño rincón de España, una compañía con un nombre impronunciable estaba construyendo algunas de las motos más bonitas de la historia. Número 12. Bultaco Metralla. Aquí viene una moto de un país que muchos no sabrían señalar en un mapa, y que sin embargo estaba arrasando en los circuitos de todo el mundo. Bultaco era una empresa española fundada por un genio llamado Paco Bultó, que decidió que si no podía competir en cilindrada, competiría en talento. Y la Metralla fue su obra maestra. Hablamos de una moto que llegaba en cilindradas de 200 y 250 centímetros cúbicos, y que en ambos casos era una obra de arte sobre ruedas. La Metralla no era solo una moto, era una escultura funcional. Las líneas del depósito, el basculante, el asiento, todo estaba diseñado con un gusto exquisito que te hacía preguntarte cómo podía salir de una fábrica y no de un taller de customización boutique. La ingeniería estaba a la altura del diseño. Eran ligeras, increíblemente manejables y con una potencia específica que dejaba en evidencia a motos de mayor cilindrada. En una carretera de curvas, una Bultaco Metralla podía seguir el ritmo de máquinas mucho más grandes y potentes, y además lo hacía con una elegancia pasmosa. El problema, como siempre con las pequeñas marcas, era la red de distribución. Fuera de España, encontrar un concesionario Bultaco era como encontrar una aguja en un pajar. Y si algo se rompía, olvídate de comprar el recambio en la esquina. Y si Bultaco demostraba que el talento no entiende de fronteras, en Italia lo llevaban un paso más allá. Allí no construían motos, construían arte con motor, y a veces ese arte era tan complejo que asustaba. Número 11. Ducati 250 Mach 1. Llegamos a la seriedad italiana. La Ducati 250 Mach 1 no era una motocicleta, era una declaración de principios. Ducati miraba al mundo y decía: nosotros no vamos a hacer motos para ir a trabajar. Nosotros hacemos esculturas rodantes para que los hombres sueñen. Y la Mach 1 era el sueño hecho realidad. Su gran truco de magia era el sistema de válvulas desmodrómicas. Mientras el resto del mundo usaba muelles para cerrar las válvulas, Ducati dijo: los muelles son para cobardes. Nosotros vamos a cerrarlas con un sistema mecánico, porque es más complicado, más caro y muchísimo mejor. Y tenían razón. Ese sistema permitía que su motor de un solo cilindro y 249 centímetros cúbicos girara como una moto de carreras, estirando la potencia hasta límites insospechados. Sonaba como una ametralladora cuando la subías de vueltas y respondía con una agresividad que enganchaba. Era preciosa, sofisticada y tenía ese no sé qué italiano que te hacía perdonar todos sus pecados. Porque los tenía. El sistema desmodrómico era una maravilla cuando funcionaba, pero cuando algo fallaba, necesitabas a un ingeniero aeroespacial con un título en mecánica de precisión para arreglarlo. Además, al ser un monocilíndrico muy exprimido, vibraba lo suyo. No al nivel de la Black Bomber, pero sí lo suficiente para que, después de un rato, te preguntaras si tus manos seguían sujetando el manillar. Pero no toda Italia iba por el camino de la complejidad radical. En Mandello del Lario, otra marca estaba construyendo algo completamente diferente, algo que duraría décadas sin apenas cambios. Número 10. Moto Guzzi V7. La Moto Guzzi V7 no llama la atención a primera vista. Es discreta, casi austera. Pero esta moto aparentemente sencilla es la abuela de una de las dinastías más longevas de la historia del motor. Ese motor B-Twin transversal de 703 centímetros cúbicos que ves ahí, con los cilindros asomando a los lados como las alas de un pájaro metálico, es el mismo concepto que Moto Guzzi sigue utilizando hoy. La V7 nació para un propósito muy concreto:
equipar a la policía y al ejército. Por eso estaba construida como un tanque, robusta, fiable y con una entrega de par tan suave que parecía infinito. La transmisión por cardán eliminaba los problemas de la cadena y el conjunto estaba diseñado para funcionar durante años con el mínimo mantenimiento. No era una moto para corredores o domingueros. Era para gente que necesitaba que su vehículo arrancara cada mañana, lloviera, nevara o hiciera sol. Era el equivalente motero de una bota de trabajo buena. Fea, pero indestructible. El problema es que, efectivamente, era un poco sosa. Comparada con las deportivas japonesas o las británicas, la V7 tenía el carisma de un frigorífico. Era pesada, no especialmente rápida, y su comportamiento dinámico era, digamos, tranquilo. Pero la V7 creó un mercado, el de las touring cómodas y fiables, que todavía hoy es uno de los más importantes del sector. Sin embargo, mientras los italianos construían para durar, al otro lado del charco, en Estados Unidos, había quien construía para asustar. Número 9. Harley Davidson Sportster X, L, C, H. Y ahora, señores, agarren el manillar fuerte, porque esto es Harley Davidson en estado puro. La Sportster XLCH era el dedo corazón de América hacia cualquiera que dijera que las motos yankees eran lentas y pesadas. Esta era la versión hot rod de la Sportster, una máquina desnudada, aligerada y puesta a punto para una sola cosa: ir rápido en línea recta. La XLCH venía de serie con pistones de alta compresión, levas radicales y el equipamiento justo para que fuera legal. Todo lo demás, guardabarros, cromados superfluos, cualquier gramo de peso, volaba directamente a la basura en nombre de la velocidad. Era una moto construida para el cuarto de milla, para carreras callejeras y para aterrorizar a todo el que se pusiera a su alcance. Ese motor B-Twin Ironhead de 883 centímetros cúbicos rugía como el mismísimo apocalipsis cuando abrías gas. ¿Y sonaba? ¡Oh, cómo sonaba! Era el sonido de la libertad americana, crudo, violento y sin filtros. La XLCH podía plantar cara a cualquier cosa en una aceleración, y además lo hacía con una estética que helaba la sangre. Pero por supuesto, era todo lo contrario a una moto civilizada. Era ruidosa, tosca, nada fiable y tenía la comodidad de un banco de cemento. Además, esas levas tan radicales significaban que abajo no tenía potencia. Para arrancar, tenías que darle caña como si la odiaras. Pero cuando querías hacer una declaración de intenciones, y esa declaración era «soy el más malo del barrio y no me importa quién lo sepa», no había nada como la XLCH. Era pura actitud americana sobre dos ruedas. Número 8. BMW R69S. Aquí tenemos una moto que planteaba una pregunta revolucionaria en los 60. ¿Y si montar en moto no tuviera que ser un ejercicio de sacrificio? La BMW R69S era la primera clase sobre dos ruedas, un oasis de lujo y refinamiento en medio de un desierto de máquinas ruidosas y vibradoras. Su motor Boxer Twin de 594 centímetros cúbicos era suave como la seda, tan equilibrado que parecía flotar sobre el asfalto. La transmisión por cardán eliminaba ese engorro eterno de la cadena, y la calidad de construcción era tan sólida que parecía un reloj suizo con ruedas. Esta era la moto que elegían los viajeros serios, los que querían tragarse kilómetros sin llegar hechos polvo. Tenía una posición de conducción cómoda, una protección aerodinámica decente y una fiabilidad que te permitía cruzar Europa sin miedo a quedarte tirado. El problema es que, siendo justos, era tan emocionante como una junta de vecinos. La R69S era práctica, eficiente y estaba magníficamente construida, pero carecía de ese punto de locura, de esa chispa que hace que quieras levantarte a las 6 de la mañana solo para ir a dar una vuelta sin rumbo. Era una moto para la cabeza, no para el corazón, y además costaba más que muchos coches de la época y encontrar un concesionario era misión imposible. Pero sentó un precedente. Demostró que se podía viajar con clase, y eso, en los 60, era toda una declaración de intenciones. Número 7. Royal Enfield Interceptor. Aquí viene una de esas motos de las que casi nadie habla, pero que los que la conocen la veneran. La Royal Enfield Interceptor fue la moto más rápida que la firma india de origen británico construyó jamás, y en su día
podía destrozar a la mayoría de sus competidores más famosos en una línea recta sin despeinarse. Su motor bicilíndrico paralelo de 736 centímetros cúbicos entregaba alrededor de 52 caballos, una cifra seria para 1962, cuando la mayoría de las motos andaban en la mitad. La Interceptor podía alcanzar los 175 km por hora y mantener esa velocidad todo el día, sin sudar, sin quejarse, sin amenazar con reventar. Royal Enfield la fabricó en números muy limitados, por eso no es tan famosa como merece. Pero los que sabían, sabían. Si querías una moto rápida, fiable y sin florituras, esta era tu arma secreta. El problema era la calidad de construcción, que variaba tanto como el clima británico. Algunas Interceptor eran indestructibles, auténticos tanques que duraban décadas. Otras parecían hechas un viernes por la tarde y se desmontaban solas si las mirabas con mala cara. Y al ser de un fabricante pequeño, encontrar recambios era una aventura en sí misma. Pero cuando te tocaba una de las buenas, la Interceptor era pura magia sobre ruedas. Demostró que no hacía falta ser un gigante para construir una moto de altos vuelos. Pero lo mejor estaba por llegar, justo cuando los británicos parecían tenerlo todo bajo control. Número 6. Triumph Trident T150. Preparaos, porque esto es lo que pudo haber sido y no fue. La Triumph Trident T150 representa el canto del cisne de la industria británica, el último coletazo antes de la hecatombe. Esta moto era tan avanzada, tan bien diseñada y tan hermosa que debería haber sido el ariete con el que Inglaterra frenara la invasión japonesa. Su motor tricilíndrico en línea de 740 centímetros cúbicos era una obra de arte de la ingeniería. Sonaba como ningún otro motor sobre la Tierra, una mezcla de ronquido profundo y aullido mecánico que ponía los pelos de punta. Entregaba 58 caballos, una auténtica bestia en 1969, y manejaba con una precisión que dejaba en evidencia a sus rivales. La Trident era rápida, fiable y guapísima. Era la ingeniería británica en su máximo esplendor. Todo en ella olía a calidad y sofisticación. Pero llegó tarde, muy tarde. Cuando la Trident apareció en los concesionarios, Honda ya había lanzado la CB750 y el mundo entero miraba hacia Japón con los ojos como platos. Además, Triumph estaba en crisis financiera y no pudo producirla en cantidad suficiente. La Trident se quedó en una obra maestra menor, un destello de genialidad en un ocaso anunciado. Pero nos recordó que los ingleses aún tenían mucho que decir. Y hablando de decir, la siguiente moto no hablaba, gritaba. Y lo hacía desde el podio. Número 5. BS, a Gold Star, DBD T34. Esto no es una moto, es un arma de guerra. La BS, a Gold Star, DB DC-34 no se hizo para ir a trabajar ni para pasear en domingo. Se hizo para ganar carreras, y punto. Su motor monocilíndrico de 499 centímetros cúbicos era el propulsor de carreras más avanzado de su tiempo. Culata de aleación ligera, válvulas enormes, levas de competición y una relación de compresión tan alta que exigía gasolina de carreras sí o sí. Este bicho escupía una potencia bestial de un solo cilindro. La Gold Star dominaba todo lo que se le ponía por delante: carreras de carretera, trial, motocross, carreras de montaña. Si había una competición sobre dos ruedas, lo más probable es que una Gold Star la estuviera ganando. Era tan superior que sus rivales casi tiraban la toalla. Pero, por supuesto, era un animal indomable. Rugía, vibraba, era ruidosa y exigía cuidados constantes como una diva de la ópera. La vibración era tan salvaje que podía aflojarte los empastes. Pero cuando se trataba de rendimiento puro y duro, nada podía con ella. Era la moto que compraban los pilotos de verdad cuando querían ganar. Y vaya si ganaron. Número 4. Triumph Bonneville T120. Llegamos al icono. Cuando alguien dice moto clásica, la imagen que le viene a la cabeza es esta. La Triumph Bonneville T120 no fue solo una motocicleta, fue un fenómeno cultural que definió la estética de toda una década. Su motor bicilíndrico paralelo de 649 centímetros cúbicos era la combinación perfecta de potencia, sonido y estilo. 46 caballos que te hacían sentir rápido sin necesidad de ir como un kamikaze, y un escape que sonaba a música celestial. Pero más allá de los números, la Bonneville era belleza pura.
Era la moto de los rockers, de los cafe racers, de todos aquellos que querían proyectar una imagen de rebeldía sin esfuerzo. Apareció en películas, inspiró canciones y se convirtió en el símbolo de la contracultura sobre ruedas. Cuando Marlon Brando necesitaba una moto que pareciera dura, eligió una Triumph. Ahora bien, las británicas de la época tenían dos pecados capitales: perdían aceite por cada junta y su electricidad parecía diseñada por un enemigo. Dejaban charcos allá donde aparcaban y se negaban a arrancar en el peor momento posible. Pero a nadie le importaba cuando pilotaba una Bonneville. Tenía alma, carácter y carisma de sobra para perdonarle todos sus defectos. Era la imperfección hecha obra de arte. Número 3. Norton Commando 750. Damas y caballeros, hemos llegado a la cima de la ingeniería británica. La Norton Commando 750 era todo lo que las motos inglesas debían haber sido siempre. Rápidas, fiables, suaves y con una estética que quitaba el hipo. Los ingenieros de Norton resolvieron el gran problema de los bicilíndricos británicos: la vibración. Montaron todo el conjunto del motor y la transmisión sobre soportes de goma, creando el sistema Isolastic que hacía que la Commando fuera suave como una turbina, pero sin perder ni un ápice de ese carácter británico tan especial. Su motor de 745 centímetros cúbicos entregaba 60 caballos y podía alcanzar los 180 km por hora, pero lo importante es que lo hacía sin sacudirte las muelas. La Commando ganó el premio Motocicleta del Año de la revista Motorcycle News durante 5 años consecutivos. 5 años. Esta moto era tan buena que mantuvo a Norton con vida durante los primeros 70, casi ella solita. Era preciosa, rápida, manejable y tenía ese punto justo de carácter para que te enamoraras perdidamente. El problema es que, como buena británica, el control de calidad era una lotería. Unas eran indestructibles, otras un pozo sin fondo de dinero. Pero cuando todo funcionaba, la Commando era la perfección sobre ruedas. Lo más cerca que estuvo Inglaterra de la gloria eterna. Número 2. Velocette Venom Clubman / Truxton. Y ahora la sorpresa. La moto que muy pocos esperan, pero que los entendidos saben que merece estar aquí. La Velocette Venom, en sus versiones Clubman o Thruxton, fue la última gran bala inglesa de un solo cilindro. Mientras todos miraban a los multicilíndricos, Velocette siguió perfeccionando el monocilíndrico hasta límites insospechados. Su motor de 500 centímetros cúbicos era una obra de precisión. Con el carenado de la Thruxton era capaz de rozar las 100 millas por hora, algo increíble para un solo pistón en los 60. Pero lo importante no era la velocidad punta, era cómo llegaba hasta allí. La Venom era una moto de pilotos. Exigía que supieras llevarla, que entendieras sus reacciones, que respiraras con ella. Era ligera, manejable y tenía un chasis que parecía leer tu mente. En una carretera de curvas, podías seguir el ritmo de motos mucho más potentes porque tú ibas a tope todo el rato, sin miedo, sin complejos. Era pura esencia motera. El problema, como siempre, era la disponibilidad. Velocette era una artesana, no una fábrica en serie. Eran caras, difíciles de conseguir, y cuando algo se rompía, la odisea para encontrar repuestos era épica. Pero la Venom representaba el espíritu indomable de la ingeniería británica. La prueba de que con talento y obsesión se podía desafiar a los gigantes. Hasta que llegó el gigante definitivo. Número 1. Honda. CB750. Aquí está. La que lo cambió todo. La moto que agarró la industria mundial, la sacudió por los pelos y la reconfiguró a su antojo. La Honda CB750 no revolucionó el motociclismo, lo inventó de nuevo desde cero. Antes de la CB750, las motos eran máquinas temperamentales, ruidosas, poco fiables y exigentes. Había que mimarlas, entender sus manías y aceptar sus caprichos. Honda llegó y preguntó: ¿y si construimos una moto que simplemente funcione? Su motor de 4 cilindros en línea y 736 centímetros cúbicos era algo que nadie había visto en una moto de calle. 4 cilindros, árbol de levas en cabeza, arranque eléctrico, freno de disco delantero y una fiabilidad que hizo llorar de envidia a los fabricantes británicos. 67 caballos, 200 km por hora y todo ello sin dramas, sin vibraciones insufribles, sin fugas de aceite. Pero lo más importante, era asequible.
Honda había descubierto cómo producir en masa una moto sofisticada, fiable y rapidísima a un precio que los mortales podían pagar. La CB750 no solo mató simbólicamente a la industria británica, la enterró con una sonrisa. Inauguró la era de las superbikes y estableció a Japón como el amo indiscutible del motor. Cada moto moderna, cada deportiva, cada naked, cada una de ellas lleva un poco de ADN de la CB750. Fue el principio del fin de una época, pero también el principio de todo lo que vino después. Y por eso sigue siendo, hoy, mejor que muchas modernas. Porque sin ella, simplemente, las modernas no existirían.